el rol de Joe Bell, que es el padre de Drake, en la vida de su hijo y la forma en la que él buscó proteger a Drake Bell mientras él era su manager, obviamente dándose cuenta que es un niño que está actuando en sets con adultos, hay un montón de gente grande, él no conoce a estas personas, entonces obviamente hizo muy bien en protegerlo, así que quisiera que veamos este video en el que él describe un poco cuál era la forma, cuáles eran las cosas que él hacía para estar muy al tanto de lo que estaba pasando con Drake en estos sets. Y se los voy a ir traduciendo porque está en inglés. Dice, yo estaba siempre muy atento. All the other parents would be seen and not heard, which I would never interrupt anything, but very rarely sat in the green room. I'd always be offset. Dice que él siempre estaba en los sets donde pudiera ver a Drake. And unfortunately, I started seeing Brian start to just hang around Drake y desafortunadamente lo que él empezó a ver es que Brian Peck estaba muy cerca de Drake. Drake would be in the dressing room or something, and in would pop Brian. Drake estaba en el vestuario y de la nada aparecía Brian Peck. Just touch Drake. Y lo tocaba. Do things that, wait a second, what are you doing? Drake can put that on himself. Y él le decía, ¿qué estás haciendo? Drake se puede vestir solo. Then he'd maybe walk over to Drake and be feeding him some lines or whatever and put his arm around his waist. Put his hand up on his shoulder and kind of run it down his arm alrededor de la cintura de Drake, things like that. Tocarle el And hombro. this would happen routinely. Y esto pasaba de forma rutinaria. It was just always uncomfortable. Era muy incómodo. Ahora, como ya les había mencionado al principio, Joe Bell llegó a hablar hasta con producción para expresarle su preocupación por este tipo de actitudes. Ya hemos visto en la sección pasada el video de Leonardo DiCaprio con Brian Peck, en los que están así tocándose. Qué feo, realmente qué feo. Y Joe Bell, de hecho, menciona este video de Leonardo DiCaprio en el documental y dice, ¿han visto ese video de Leonardo DiCaprio con Brian Peck? Era así como Brian Peck trataba a mi hijo. Entonces, obviamente, él se quejó. Pero Peck, evidentemente, actuó como una víbora. Fue muy interesante ver las emociones de Joe Bell al contar cómo fue cuando lo despidieron, cuando ya no pudo ser el manager de Drake Bell, cómo fue que lo sacaron. Él sabía que ya no iba a pasar tiempo con su hijo, ya no lo iba a poder ver porque estaba muy enfocado en su carrera, su madre también, y él ya estaba fuera de la figura, obviamente. Entonces, obviamente fue algo muy triste para él. Le entrega todo a la madre. Y de nuevo, como les había mencionado, Joe Bell tuvo el cuidado de recomendarle a su ex esposa que Drake Bell no esté cerca de este tipo, Brian Peck. Ahora, lo que ocurrió es que esto lo cuenta Drake y de hecho me da mucha pena escucharlo porque es horrible. Es que Drake llama a su papá cuando ya es enjuiciado Brian Peck, entra a la cárcel, lo llama y le dice, mira, a Brian Peck lo atraparon por abusar de un niño. Obviamente no le dice que era él mismo, pero le dice, lo atraparon por abuso sexual, entonces está entrando a la cárcel. Y Joe Bell le dice, uff, qué bueno, yo sabía que él tenía algo malo. Y le dice, qué bueno, qué bien que lo atraparon, más bien que no fuiste tú la persona a la que le hizo algo. Y tendrían que ver el documental cuando Joe Bell describe cómo se sintió cuando se entera de que era su propio hijo el que lo había sentenciado o el que había testificado en contra de Brian Peck, y era él el que había sufrido por meses abuso de parte de este señor. Realmente es muy, muy penoso ver que un padre tuvo todo el cuidado posible y al momento de salir de la figura familiar, de la figura del núcleo familiar, resulta que sus hijos o su hijo en este caso terminó sufriendo cosas muy, muy atroces que obviamente lo iban a marcar de por vida. Entonces yo considero, y por eso me interesó hablar de este tema más allá de la inmoralidad en Hollywood, que Brian Peck haya estado así, actuando de este modo con niños y nunca se le haya dicho nada y todo eso. Más allá de eso, quiero que veamos cuán importante son los padres en las familias, en los núcleos familiares, porque se supone que son los padres los que están llamados a proteger. Al salir de la vida de su hijo, dejó a la familia completamente vulnerable. Obviamente, tiene que haber tenido algo de culpa él si se estaba divorciando de su esposa. Entonces, nada, yo no voy a argumentar que, las cosas hubieran ido súper perfectos si el tipo estaba ahí.
Probablemente no, porque ya tenían discusiones fuertes, no se llevaban bien con su ex esposa, entonces obviamente era una situación bastante tensa, pero no al punto de que uno de sus hijos sufra este tipo de abusos y quede traumado de por vida. Entonces sí quiero mencionar eso. Joe Bell actuó lo mejor posible en las medidas que podía, en las circunstancias en las que estaban viviendo en ese tiempo, y lamentablemente al salir del núcleo familiar pasó esto. Es muy común que las familias en las que no hay una figura paterna, hay otras personas de afuera que los ven como víctimas, como posibles víctimas, porque se ven muy vulnerables, ni siquiera por miedo te refrenas de hacerles algo, porque no hay nadie que pueda venir y pegarte o darte una paliza si les haces algo a sus hijos, a su esposa. Entonces, es algo común que las familias sin padres sufran ciertos tipos de violencia, de estafas, o sea, de todo tipo de cosas. Ahora yo entiendo que hay muchos de ustedes que me van a decir, pero hay padres que son violentos, hay padres que son abusivos, y yo entiendo que hay esa figura, pero no son todos los padres que son de ese modo violentos, abusivos, alcohólicos o lo que sea. No es siempre que hay esa figura, y con mayor frecuencia me atrevo a decir que los padres protegen a sus familias, y los que no lo hacen, qué vergüenza por ustedes, porque no están siendo padres realmente como la Biblia manda que lo sean. Pero la Biblia sí manda que los padres sean los principales protectores, proveedores dentro de un núcleo familiar. Y existe una razón por la que Dios designa que sea el varón el que sea protector, proveedor, líder en el hogar. Y eso es lo que la Biblia manda. El hombre tiene ese llamado y esa responsabilidad que se le dio por parte de Dios de proteger a su familia. Lamentablemente, las mujeres con frecuencia nos dejamos engañar, somos más emocionales, no nos damos cuenta de algunos peligros que podemos estar corriendo con alguna gente que que se ve tal vez muy buena gente, o lo que tú quieras. Es algo frecuente que pasa, que las mujeres solas son más fácilmente engañables por gente externa, y terminan sufriendo no solamente ellas, sino también sus hijos. Entonces, obviamente es más fácil aprovecharse de una familia donde no hay hombres, donde no hay un padre. Quiero hacerles recuerdo de este caso que hubo recientemente aquí en La Paz. No quería hablarlo mucho anteriormente porque me parecía un tema sumamente feo, aberrante, de algo que ocurrió aquí, digamos, más cerca se siente. Aquí en La Paz hubo el caso de una mujer y su hija que vivían en Obrajes o cerca de Obrajes, que fueron asesinadas por su vecino. Hubieron 3 hombres que estuvieron involucrados en este crimen, se las mató, las agarraron, las llevaron a no sé dónde, aparecieron muertas, y lo primero que yo pensaba en ese caso eran 2 mujeres solas. Si hubiera habido un varón ahí, es muy probable que nadie se hubiera siquiera atrevido a tocarlas, a faltarles al respeto, nada. Pero es algo que ocurrió, y de nuevo, yo soy testigo de varias veces que he visto esto, soy testigo ocular, de que donde no hay un padre hay cosas horribles que pasan. Es muy fácil que la familia que no tiene una figura paterna sea víctima de diferentes tipos de cosas, incluso llegando a este punto, como en el caso de esta mujer y su hija, que terminaron siendo asesinadas por un grupo de personas. Entonces, lo que también quería mencionar, que me parece interesante, que lamentablemente no se habla mucho, es que yo entiendo que hay muchas veces que se enfoca la idea del abuso sexual y la violencia y todo eso, que pobres las mujeres, las abusan, pobres las mujeres, las violentan y etcétera. Y yo entiendo que existe esa figura, es lamentable, es una pena, somos pecadores, vivimos en un mundo caído que necesita de Dios, y yo entiendo eso. Pero quiero con esta historia recalcar este hecho. Hay muchos hombres que también sufren abuso sexual, hay muchos hombres que también sufren violencia. Y acuérdense que los hombres no son como las mujeres que van y tranquilamente lo cuentan. Incluso hay mujeres que no lo hacen de forma tan fácil, pero los hombres son mucho más reservados, mucho más en contra de estas cosas que los pueden hacer ver débiles o que les puede dar mucha vergüenza. Y es normal que a uno le dé vergüenza si ha sufrido este tipo de cosas, no es algo raro.
Pero quiero recalcar eso. Con mucha frecuencia los varones no dicen nada. Yo he llegado a encontrar algunos documentos, algunos estudios estadísticos en los que dicen que es muy probable que la misma cantidad de hombres sufran los abusos, la misma cantidad de abuso sexual que sufren las mujeres en general. Y realmente yo pienso que es cierto, he conocido varios varones que me han comentado que sí han sufrido ciertos tipos de abuso cuando eran muy niños, nunca lograron procesarlo ni contarlo a nadie. Se volvieron de grandes adictos a la pornografía, o sea, realmente inmorales, y después es que se fueron dando cuenta de dónde provenían estas tendencias y lograron corregirse, entenderse un poco mejor, entender sus traumas, procesarlas, conversarlas con alguien que les pueda ayudar. Entonces, no estoy excusando las actitudes que pueden tener después a raíz de estos traumas que han tenido de niños. Nada excusa el pecado de nadie. Pero sí hay que entender que estas cosas tienen un efecto a largo plazo y tienen efectos bastante graves en la salud mental, incluso de forma física. Entonces, hay que entender eso, quiero recalcar eso, no solamente son las mujeres las que sufren violencia, abusos o lo que sea, sino en muchos casos hay varones que sufren en silencio por mucho tiempo. Por algo es que hay mucha mayor cantidad de suicidios por parte de varones que de mujeres, y una de las razones principales es porque no comparten siempre lo que tienen dentro, lo que están procesando, lo que han vivido, los traumas que les ha tocado pasar. Entonces creo que es importante ver eso. Después, también lo que quiero recalcar es que sufrir este tipo de traumas cuando uno es niño es una característica de personas que en su adultez tienen atracción o abusan de menores, por no llamarle atracción, porque qué asco, pero es que no sé qué otra palabra usar para no usar la palabra que quiero usar. Haber sufrido de este tipo de cosas de niños te predispone en tu adultez para incurrir en este tipo de cosas, incluso tú mismo. Lo mismo pasa con las personas LGBT. Yo ya había hablado antes de este tema. Estadísticamente, una buena mayoría de la gente que es LGBT, no los que lo son por moda, porque yo sé que esa es una tendencia ahora en los colegios, en la generación de ahora, o las generaciones más nuevas, pero las personas que se identifican como LGBT de hace unos años, los de mi generación, incluso generaciones pasadas, muchos de ellos, por no decir la mayoría, han sufrido cierto tipo de abuso de niños que los ha llegado a confundir de tal modo que ya no entienden qué es una sexualidad normal. Entonces, creo que eso es algo que hay que reconocer. Y de nuevo, terminan perpetrando las mismas cosas que se les han hecho de niños. Y de nuevo, no los estoy excusando en absoluto, pero es una relación estadística que existe entre los traumas de la infancia o de la adolescencia con cómo lleva uno la vida en su adultez. Entonces es importante ver eso y nada excusa los crímenes que uno cometa en contra de otras personas. Hay que ser conscientes de eso y hay que ser responsables. Una cosa muy interesante que manda Drake Bell en su participación en podcast, en el documental y todo eso, es que él ha sufrido mucho de adolescente por estas cosas que le han pasado. Ha sido algo muy pesado para él tener que pasar por esto. Y él mismo dice, terminó siendo adicto, irresponsable, siendo un inmoral, y lo admite abiertamente y dice, sí, puede ser que haya sido a raíz de esto que me ha pasado de niño, pero uno tiene que hacerse responsable de las cosas que hace. Y obviamente él ahora que habla, ya es adulto, tiene 37 años, creo 36, él dice, es qué vergüenza, o sea, las cosas que he hecho, las cosas que he decidido. Se lo ha llegado a acusar incluso de abuso sexual, pero yo tengo mis serias reservas con creer que realmente es cierto este alegato, porque nunca ha sido convicto por un crimen de ese tipo, pero sí hubo una chica que lo acusó de haberla abusado. Hay que verlo con pinzas, sinceramente. Ya he investigado un poco de ese caso, pero este episodio no va a dar como para que explique eso más. Pero de todos modos sí quiero decir eso. Drake Bell, el mensaje que manda es ese. Soy responsable, no importa lo que me haya pasado, soy responsable de lo que yo estoy haciendo ahora. Y creo que es un mensaje que en cierto modo va de forma consistente con lo que dice la Biblia. La Biblia en ningún momento excusa tu pecado. Eres culpable tú de tu propio pecado. Tienes una naturaleza caída, sí, pero eres pecador, tu naturaleza es pecaminosa, siempre vamos a tender a hacer el mal, pero tú eres responsable de tu pecado. Ahora, a Drake Bell
Le han llegado bastantes críticas. 2 de ellas han sido uno que está criticando de forma hipócrita, porque supuestamente a él sí se lo acusó de haber cometido abuso en contra de una jovencita de 15 años, cuando él era mucho más joven. Debe haber sido hace más de una década, creo, este tema del alegato que habían presentado en contra de él. De nuevo, tengo serias reservas con esos alegatos por los testimonios de los testigos. Los mismos testigos dicen que no hubo ningún tipo de abuso de parte de Drake Bell. Sí, un comportamiento un poco inadecuado por internet, o sea, por mensajes de texto o por mensajes por redes sociales con una muchacha, pero entonces por eso se lo califica de hipócrita, porque él acusa a Brian Peck, pero él también es un abusivo. Realmente no se podría llegar a decir eso, por lo menos no hay ninguna documentación que pruebe de forma conclusiva que realmente Drake Bell ha sido una persona abusiva en contra de menores. Entonces eso por un lado. Por otro lado, hay gente que sale diciendo como que Drake Bell lo está haciendo simplemente por la fama, por de nuevo tener su cara en la tele y cosas por el estilo. Y sinceramente, y esto lo charlan justo Drake Bell con una persona en un podcast que se llama We Are Men Enough. Somos hombres suficientes, se llama el podcast. Y uno de los señores que expresa esto de hay personas que pueden creer que lo estás haciendo por simplemente fama. ¿Quién querría ser famoso por haber sido abusado sexualmente? Sinceramente, no sé. Mucho más cuando estamos hablando de un joven que tiene toda la documentación al día. Yo entiendo que hay gente, porque eso ha pasado en la era del Me Too, que una mujer por aquí, la otra por allá, uy, sí, que a mí me abusó, no sé, Leonardo DiCaprio, a mí Johnny Depp, no sé, lo que sea. Y no tenían ninguna prueba, ninguna acusación, ningún testimonio hecho a la policía, nada. O sea, realmente no tenían ningún tipo de evidencia que muestre que realmente fueron abusadas. Pero aún así, en internet, en Facebook, yo también fui abusada por, no sé, alguien famoso. Creo que ahí sí puedes decir como que, no sé, es que si ni siquiera hay evidencias, ¿cómo te puedes tomar en serio a alguien que está haciendo acusaciones por un post de Facebook o de Instagram? Te da para dudar. Pero en el caso de Drake, un hombre que fue abusado por otro hombre cuando era niño, tiene todos los documentos oficiales que prueban que realmente fue así. No sé quién querría ser conocido por haber sido abusado, sinceramente. Entonces yo sinceramente descarto esa idea de que Drake Bell lo está haciendo por dinero, lo está haciendo por fama, lo está haciendo para vender su última canción. Su última canción se trata de sus abusos o de los abusos que él sufrió y de las equivocaciones que él cometió de joven. Tal vez algún rato voy a reaccionar al videoclip que publicó hace poco. Pero eso. Entonces, vamos a ir terminando ahí con el episodio. Lo que sí quisiera decir es que el mundo es caído. El mundo realmente es horrible. Vivimos en un mundo caído donde hay mucho pecado y todo tipo de crímenes y cosas que uno ni se imagina que otros pudieran haber vivido. Y lo que puedo decir al respecto es que nosotros mismos somos malos. Por más que yo no soy una abusadora, qué sé yo, pero eso no me hace buena. Todos somos malos cuando nos comparamos con cómo fue Cristo, el Hijo de Dios, y cuando comparamos nuestra vida con los mandamientos que nos da el Señor y cómo los explica el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Todos hemos odiado a alguien en nuestro corazón, todos hemos mentido, todos hemos robado, en diferentes formas, no necesariamente robar plata, sino trabajar en tu trabajo en vez de 8 horas, trabajar 7, estar paveando en tu trabajo. Eso también se considera robar, le estás robando de lo que te está pagando tu empleador porque estás no haciendo tu trabajo. Eso también es robar. Todos hemos incurrido en un montón de cosas que hemos hecho en contra de otros, en contra de Dios, hemos blasfemado el nombre de Dios. Entonces, no tenemos por qué compararnos con gente así para sentirnos bien con nosotros mismos, porque todos somos seres caídos, todos somos un asco, todos somos pecadores, todos necesitamos arrepentirnos de las cosas que hemos hecho en contra de Dios, en contra de otros, en contra de nuestra familia, incluso a veces en contra de nosotros mismos, pero todos necesitamos arrepentirnos de los pecados que hemos cometido y nuestra única salvación es
confiar, poner nuestra fe en Cristo para salvación y entender eso. Nosotros no somos suficientes. Y algo que sí me llama la atención es que cuando Drake Bell habla de este tema, es como que la finalidad de todo es superar el trauma. Hay que superar los traumas, hay que ser felices. Pero en realidad ese no es el propósito del ser humano. El propósito del ser humano es glorificar a Cristo. No glorificar a Dios, no simplemente contentarte con no ser un violador o no ser un abusador. Ese es un estándar muy bajo, sinceramente, y Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a glorificarle y nos explica en la palabra que todos somos seres caídos que necesitamos un Salvador y arrepentirnos de nuestro pecado, y eso realmente te da un corazón nuevo y una vida nueva. Yo entiendo que hay estos programas de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, grupos de apoyo, grupos de ayuda para diferentes adicciones y cosas por el estilo, y les aseguro que nada de eso te puede cambiar de la forma que te cambia el tener una vida nueva en Cristo. Así que creo que es importante ver eso. La vida no se trata simplemente de estar superando traumas, si bien entiendo que es algo importante, sino de entender cuál es nuestro propósito realmente. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete y prende la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video nuevo.